Gracias por venir. ¿Sí se oye? Sí. Gracias por venir. Me gustaría empezar leyendo un cuento de esta escritora, primero por gusto y también para que la gente que la desconoce se dé una idea de cómo escribía, para que nuestras palabras tengan donde aterrizar y ustedes puedan por lo menos inquietarse por su literatura. Voy a leer el cuento que le abre las puertas del difícil, por decirlo menos, mundo literario. Historia de Mariquita. Nunca supe por qué nos mudamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre le desazonaba tenerla en su pieza, ponerla en el comedor tampoco convenía, dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas, así que invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita ahí dormíamos 7. Mi papá siempre fue un hombre práctico, había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las 2 mayores, las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esa existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues aunque solamente la vio en una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero, fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del heliotropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que había que enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo, por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo, es pequeño como un caballito de mar, y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo, crecimos todas, mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas, las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas.
Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas que nadaban en un punto de cruzañil hubieran podido excursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo problema con el socavón inferior de la sala. No decidíamos si cubrirlo con un jarrón Ming o decorarlo con oportuno nicho o plantarle un pirograbado japonés. Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza dimos una mano de polvo, mármol al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de ruin y altisonante barro. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así y todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces revisábamos minuciosamente los cuartos, después nos fuimos acostumbrando y cuando se repetían estos dislates no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote, a la que ni siquiera levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que nunca ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba 3 años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuerzos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia, como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Aunque también podría haber leído La tía Carlota, El sapo, El moribundo, El roce de la sombra, La araña, Zapatos para toda la vida u otros más. Son textos que dejaron un hilo frío en mi estómago al terminar de leerlos y se me volvieron referencia. Hablar de Guadalupe Dueñas es hablar de poesía y de lo siniestro, de una constante inocencia ante lo brutal que nos mueve a la ternura dentro de un ambiente casi gótico, de casas llenas de polvo renuente a irse por más que se sacuda, y sobre todo llenas de fantasmas de carne y hueso que las habitaban, casi tanto como a nuestra autora. Supongo que si esos fantasmas la seguían o ella nunca quiso abandonarlos, fue porque eran su verdadera compañía. Con ellos no se sentía ajena, aunque seguramente iba y venía entre los 2 ejercicios según amaneciera el día, porque la perseguían, pero también le daban identidad, un asidero extraño, pero que conocía. Me conmueve la mujer acosada por recuerdos de infancia que tenía que exorcizar plasmándolos en cuentos, que para los otros eran de horror y para ella eran crónicas. Abro comillas. En mis cuentos no existe la fantasía, soy absolutamente realista a la hora de contar las cosas. Cuando los bondadosos críticos afirman que tengo mucha imaginación, me siento avergonzada. Todo me sucede, hasta en los sueños. He deambulado por ellos. Le diría a Beatriz Espejo en entrevista para la revista Quena en marzo de 1966.
revista de la que fue promotora, columnista y editora de la sección literaria de 1963 a 1970. Fundada por María Eugenia Quena Moreno, de la que por cierto me acuerdo de ver en los periódicos cuando era delegada de la Benito Juárez en los 80s, quien había reunido un equipo muy interesante de mujeres como Margarita Michelena como jefa de redacción y colaboradoras como Rosario Castellanos, María Luisa La China Mendoza, Dolores Castro, Alaide Fopa y Guadalupe Dueñas, por supuesto, donde, a decir de la fundadora, en aquel entonces la lectora requería que el contenido de Quena la impulsara a estudiar, a la mujer, a ser autosuficiente, y las colaboraciones cumplían con ese objetivo. Que ¿para qué pongo lo que dijo doña Quena Moreno? Pues para dar un contexto del proyecto en el que se desarrollaba la señora escritora que nos ocupa. Lo increíble es que por esas mismas fechas también entra a trabajar al fascinante mundo de la televisión, lo digo sin sorna, y aquí me gustaría detenerme un poco. Entre 1962 y 63, Guadalupe Dueñas empieza a trabajar con Ernesto Alonso. En ese entonces, la televisión era un juguete muy nuevo que aprendieron a jugar sobre la marcha. Según Wikipedia, es en 1939 cuando el ingeniero Guillermo González Camarena logra inventar un sistema híbrido de televisión en color. Pero la primera transmisión en blanco y negro en México se lleva a cabo en 1946 desde la propia casa del ingeniero, y el primer canal comercial en México y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950. Un día después, el 1 de septiembre, se transmite el primer programa con la lectura del cuarto informe de gobierno del presidente Alemán Valdés, a través de la señal del canal 4 de la familia O'Farrill. Solo habían pasado 12 años cuando Ernesto Alonso invita a Dueñas a trabajar a Telesistema Mexicano, ahora Televisa, con un proyecto basado en un cuento de la misma Dueñas, Guía en la Muerte. El programa trataba de un particular guía de turistas que narra las historias de las momias en el Museo de Guanajuato. Cada capítulo sería una historia. Inés Arredondo, Miguel Sabido, Vicente Leñero y por supuesto Guadalupe Dueñas, de quien fue la idea de hacer una serie de terror. Una idea avanzada para esa época, que fue un éxito rotundo, y con esto finalmente terminaría inaugurando el género de serie tal como lo conocemos ahora. Entre las más de 30 telenovelas que escribió, una que sería importante para ella por ser la primera histórica en México fue Maximiliano y Carlota, al lado de Margarita López Portillo. No se sabe a ciencia cierta cuántos años Dueñas se dedicó al envolvente y tiránico mundo de la televisión, pero sin duda lo suficiente como para dejar de lado su narrativa y poesía. Escribir televisión es y antes todavía más, sumamente complicado, por decirlo menos. Entre otras cosas, por la cantidad de limitaciones a las que se enfrenta un escritor al verse pronto tan maniatado por las características del género, el medio y los candados económicos y logísticos de la producción. Había restricciones para todo, para el número de personajes, el número de extras, el número de beats, el número de sets, el número de locaciones, si es que había. Tampoco se podían tocar muchos temas, no se podía hablar más del gobierno ni de la iglesia, había que preservar la solvencia moral de las protagonistas, entre otras cosas. Los libretos se hacían a máquina, con copias al carbón, porque no había computadoras, y una vez que se entraba al aire se trabajaba bajo presión. Todo era para antier, nada de esperar a que bajaran las musas. Se tenía que ser no solo eficiente, sino eficaz. Y a pesar de todo, se tenía que contar una historia arrebatadora que dejara a la audiencia cautiva por las siguientes semanas. Las cosas han cambiado ahora, pero no demasiado. A veces he pensado que por solo memorizar tantos personajes, cómo se hablan entre ellos y de qué van las subtramas, uno ya desquitó el sueldo. Y por otro lado, tal vez el más delicado, siempre hay un dejo de subestimación para los escritores de televisión, porque no se dedican a la literatura con L mayúscula. Así lo hace saber la misma Dueñas en una entrevista con Beth Miller en 1976. Abro comillas. La televisión representa una gran posibilidad para un día llegar a ser una literatura formal absoluta, pero hasta ahorita no creo que se pueda. Pasará mucho tiempo porque para que se eduque el público en la belleza del lenguaje falta mucho. Ahorita todavía está muy primario el gusto del gran público, que solo acepta que se le diga con palabras trilladas asuntos románticos completamente baladíes y de lo más bobos.
y el mismo Leñero, cierro comillas, y el mismo Leñero lo llama una chamba salvavidas. En su texto El huésped de Guadalupe Dueñas, publicado por la revista de la Universidad en enero de 2007, nuestra autora deja manifiesto en dicha entrevista que quería evidentemente elevar la calidad de los contenidos, y lo logró, sin duda, al menos en los dos proyectos mencionados anteriormente, y con las adaptaciones de Shakespeare, Faulkner, Poe, Henry James, Stendhal, de leyendas mexicanas y de otros países, queriendo siempre aprovechar el medio para llevar la literatura a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, me queda la sensación de que ella misma se creyó ese vapuleo soterrado contra la televisión que aún ahora mucha gente ejerce y niega. Es un poco como la envidia, todo el mundo la niega, pero todo el mundo niega que la siente. Supongo que en aquel tiempo cabía la confusión por lo novedoso del aparato entre el entretenimiento y el arte. El arte puede ser entretenimiento, pero el entretenimiento no tiene por qué ser arte. Tampoco creo que la televisora estuviera buscando divertir en el sentido brechtiano del término. El entretenimiento por el entretenimiento no es válido en un medio de comunicación masiva, o es que la televisión está íntimamente ligada al capitalismo despreciado por tantos intelectuales. Hace mucho que no oigo a nadie decirle la caja idiota a la televisión. Fue un decir que cayó en desuso por lo anacrónico del término. Ahora podemos disfrutar de canales como el 22, TV UNAM, el 11 fue de los primeros afortunadamente, Discovery Channel, History 2, Nat Geo. Es una maravilla. Se puede decir que Guadalupe Dueñas también fue pionera en los programas culturales. Y lo que pasa es que tal vez estoy tratando de elucidar por qué me queda esta sensación de que Guadalupe Dueñas fue una mujer a la que no fue entendida del todo en su momento, y por lo tanto era tachada de rara, y por lo tanto maltratada por el medio literario, aunque fuera de una manera un tanto naif, como si ella hubiera sido la niña que no cumplió con la tarea de entregar una novela, o porque no publicó religiosamente cada pocos años, o porque se juntaba con la rica y poderosa de la escuela. Me explico. Me llama la atención que Leñero, en el cuento mencionado del huésped, donde cuenta que Pita Dueñas lo invita al proyecto mencionado anteriormente, al que llamó Las momias de Guanajuato, y cuando va a su casa, como Salvador, porque estaba atorada en el momento de desarrollar el guión, menciona que ella hacía trampa, abro comillas. Se le dificultó sobre todo a Pita Dueñas, siempre despistada, siempre en su mundo de visiones etéreas o terríficas, cuyos capítulos se le encogían a la hora de escribirlos a máquina, y hacía trampa. Lo bueno de ese relato es que como Lupita Dueñas se desbloquea y empieza a escribir ya sin pelar al Leñero, escucha un fragor, un ronquido como humano, y después de preguntarle al respecto sin obtener respuesta, abre la cortina y ve a un león como escapado del ataide, rugiéndole furioso, las fauces abiertas y la zarpa agitándose. El susto del Leñero fue mayúsculo, y ella le respondió muy quitada de la pena que ya se la tenía que llevar su hermano, que tenía razón, que ya había crecido mucho. Total que el Leñero no se detuvo a leer la escena y salió despavorido de la casa de nuestra autora. Como quien quiere huir de la selva, escribió. Se me queda la hacía trampa. Y por otro lado me llama la atención que Beatriz Espejo escribe un prólogo rico en información, esmerado, con puntualizaciones muy certeras y halagüeñas sobre su trabajo, pero también en varios puntos desconcertantes para mí. Menciona que al terminar el mandato de López Portillo por haberse involucrado con la hermana del exmandatario y el rechazo que la sociedad sentía por Margarita López Portillo, Lupe Dueñas empezó a convertirse en un enigma y escondía su paradero, y poco a poco fue olvidada por los escritores, tal como lo había presentido. En algún otro momento dice que jamás fue propiamente una escritora de ideas, que se regodeaba en situaciones tremendas y usaba adjetivos domingueros. Respecto a aquella legendaria conferencia de los narradores ante el público que daría pie a un libro del mismo título, dice: de alguna manera esa tendencia suya a mostrarse vivaz la llevó a escribir, comparada con Revueltas o Salvador Elizondo, una conferencia bastante mediocre.
Llegó a decir que se sobrevestía y hasta que se sobrecargaba el maquillaje. Estos dos últimos tópicos a mí sí me hubieran molestado sobremanera. En fin, es una sensación tal vez muy personal, pero me quedo pensando que ha pasado el tiempo y seguimos guiándonos por máximas anacrónicas, por fórmulas erróneas, por banalidades y demagogias. Siento que no hemos avanzado nada, que seguimos buscando los mismos estereotipos y nos seguimos lastimando hasta en los detalles más nimios. Guadalupe Dueñas fue una escritora con un lenguaje propio, que es lo más difícil al que creo que puede aspirar un escritor. Y como su tutor y maestro le dijo que mejor no escribiera poesía, que ya bastante la traía en su prosa, quiero terminar leyendo La araña, que para mí es un poema, porque leyéndola en voz alta para ustedes es la mejor manera que tengo de hablar de ella. Es un texto muy breve y muy hermoso. La araña. Desde su trapecio de átomos se desploma irónica y perversa. Su negra pupila descubre abismos transparentes en los espejos de mi alcoba. Con su ojo alerta, en su atalaya de viento, acecha mis insomnios y sorprende la derrota de mi rostro sin máscara. Flácido y vencido, atisba en lo más hondo del silencio. Se sabe mi cuerpo y el hastío de mis manos. Me adivina rebelde como las lianas y cautiva de los árboles. Cuando el largo sollozo metiendo sobre las sábanas ácidas cae al ras de mi carne y goza con mi vigilia. Luego estira sus piernas lacias, cabellos húmedos, y en las paredes ronda perseguida por mi angustia. La miro en el rostro del tiempo, me observa desde la telaraña nocturna. Su pupila me acusa y me condena, y no la disuelve ni mi caudal de vanidades, ni mi pozo de soberbia, ni siquiera el estruendo luminoso del día. Yo sé que me vigila y la busco por los muros de la noche, en los vértices de sombra, mientras vaga en los espejos mi desnudez desamparada y en mis entrañas secas anida la fatiga. Su pupila me descubre y me afrenta con su risa de la congoja de mis latidos de plomo, sola como mi lecho, sola con mis palabras. Sé que me presiente y sé por la altura de la noche que me espera. Si duermo danza sobre mi frente, su ojo sobre mi ojo, se pasea por mi espalda, enredando mi pelo con su aventura emponzoñada. No quiero que la toquen, que la dejen en mis muros, que la dejen en mi cuarto, en mi tumba de sábanas blancas y lunas encadenadas. La conozco y me uno a su vaivén de péndulo y a su morir hipócrita. Que nadie piense en quitarle su telaraña de ecos, su hamaca sobre el vacío.